agosto en ICF México. Es un gusto recibirlos a todos por acá. Ya saben, ICF es la Organización Mundial de Coaches más grande en el mundo y no quiero entrar mucho allá en los números y todo porque hoy tenemos una invitada de súper lujo y quisiera presentárselas primero. Laura Vicondoa nos acompaña hoy en ICF México. Sé que es conocida por muchos, pero yo quiero contar un poquito quién es. Es MCC de la ICF, MCC por la AAPC, Meta Coach, formada en el Instituto de Capacitación Profesional ICP y es rectora de dicha institución y es médico graduada en la Universidad de Maimónides, coach ejecutivo y organizacional y trabaja con directivos de primer nivel de empresas multinacionales y emprendedores, con un enfoque holístico de trabajo. Tiene una larga carrera como formadora de coaches y conferencista a nivel internacional. Es reconocida por sus modelos de trabajo, por la alta calidad de sus intervenciones y como una de las coaches ejecutivas organizacionales más destacadas de Latinoamérica por la creación de sus modelos que habilitan visibilidad del proceso y documentación. Sus últimos aportes innovadores a la disciplina del coaching son el juego Tus 5 Poderes, de gran expansión en Latinoamérica, y el libro Estrategias de Coaching Ejecutivo. Y aquí quiero hacer un alto, porque yo cuando leí esto, quisiera que arrancáramos con esto. Laura ve el coaching como un privilegio. Para ella es poder tomar contacto con la grandeza de las personas y mostrar caminos para desarrollar y liberar el potencial que existe en cada uno de nosotros. Y quisiera que con eso arrancáramos, con esta cita inspiradora de Laura. Laura, es todo tuyo el micrófono y las cámaras. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, gracias a ICF México. Y quiero hacer un agradecimiento especial a Marcela Fernández, porque este webinar era de ella hoy. Marce Fernández, mi amiga, es como una hermana que la vida me regaló, con quienes fuimos socias por 20 años. Me pidió que la reemplace en este webinar, así que les quiero contar a todos que la letra de las slides es de ella, pero la música la voy a poner yo. Así que van a tener una linda combinación de letra y música. Va a ser letra por Marcela Fernández y música por Laura Vicondo. Así que bueno, agradecerles a todos y en especial a Marce por haberme dado la confianza de representarla en esta ocasión. También les pido a todos que pensemos en ella y le mandemos mucha buena energía para que el próximo webinar esté en sus manos y la puedan escuchar en primera persona. Así que bueno, gracias por venir. Veo algunas caras conocidas. Hay gente de siempre, acompañante de siempre, y otras caras nuevas. ¿Quiénes nunca habían estado en un webinar conmigo? Levanten la mano, yo los puedo ver a todos. A ver, levanten la mano. ¡Ay, qué bueno! O sea que es la primera vez que nos vemos. Buenísimo. Bueno, muy bien, muy bien. Quisiera entrar de lleno a la presentación, contarles, bueno, que voy a poner las slides, pero estoy, como le contaba antes a Andrea, como en modo más relaciones humanas. Entonces voy a poner los slides y las voy a sacar para poder verlos a ustedes y conectarme con ustedes y no distraernos con toda la información que tenemos, sino que podamos profundizar entre nosotros en un tema que a mí me encanta, que es el liderazgo y el coaching en las organizaciones. Y bueno, contarles un poquito de las últimas tendencias. Como les decía antes, todo este trabajo, esta recopilación la hizo Marce, y bueno, les voy a contar también un poco cuál es mi experiencia con esto, y me encantaría, por supuesto, que ustedes también participen y que esto no se transforme de ninguna manera en un monólogo. Así que si están listos, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, y ahí vamos, a ver. Vamos a ponerlo en modo presentación, ahí estamos. Bueno, ¿ven todo en mi pantalla? Ahí, ¿sí? Bien. Tienen que yo las quiero ver a ustedes, porque yo las presentaciones me aburro un poco de verlas, entonces bueno, que ahí estamos. Bueno, muy bien.
¿Qué está pasando hoy? Es el primer planteo, ¿no? Hoy hay un gran espacio de oportunidad, y para no decir que hay una gran crisis, pero un gran espacio de oportunidad, creo que para el mundo del coaching lo podemos ver así y podemos hacer una gran diferencia en términos de lo que nos dejó la pandemia, el cambio rotundo que todos tuvimos que aceptar y al que nos tuvimos que acoplar eh, después de la pandemia, durante la pandemia, y en el cual estamos ahora como saliendo y definiendo con qué nos quedamos y con qué no después del revoltijo que fue toda esa gran revolución a nivel mundial. ¿Qué pasó con la gente, no? ¿Qué es lo que se ve en las organizaciones? Lo primero que les puedo decir estadísticamente es que hay un 23% de personas que se pueden llamar comprometidos con su trabajo. ¿Qué quiere decir 23% de personas comprometidas? Suena a un porcentaje pobre, ¿no? No sé si lo sorprende. Gente comprometida en una empresa es gente que va y cree que puede realmente aportar valor. Gente que está trabajando y cree que lo que está haciendo está conectada con su propósito, con lo que le da sentido a su vida. Hoy en día aparecen nuevas terminologías que vamos a ver a lo largo de esta presentación, con las cuales nosotros como coaches tenemos que estar familiarizados, sobre todo si nos gusta el mundo organizacional y del coaching ejecutivo. Entonces, ¿qué pasó? La pandemia nos invitó a una gran oportunidad de comprometernos, que como ven acá, esta curva alcanzó su nivel más alto en 2022, y no nos dimos cuenta, pero para surfear esa ola gigante, como esas que se dan en Portugal, hubo un nivel de estrés del que algunos fuimos conscientes, otros no, pero empezaron a aparecer con mucha más frecuencia que nunca, síndromes de burnout, de agotamiento, y gente como perdiéndole el sentido y transformándose más en workaholic que en alguien que estaba conectado con lo que realmente podía aportar de valor a su trabajo, ¿no? También, ¿qué pasó? Aparecieron un montón de oportunidades laborales, y acá sí quiero hablar de nosotros como coaches. ¿Cuántos de ustedes durante la pandemia y post pandemia reconocen que tuvieron más trabajo? Levanten la mano. Más trabajo, más oportunidades de trabajo, que de repente aparecieron espacios, contextos en donde estaban más expuestos, podían trabajar más, oportunidades. Ahí está Juana Soto. Bueno, Juana Soto es la aprendiz incansable, le digo yo. Están todos mis webinars, viene Juana Soto. Hola, Juana. Pero todos nosotros tuvimos muchas oportunidades de trabajar, sobre todo los que estábamos atentos y conectados con las tendencias, con lo que estaba pasando. Fíjense que en la pandemia también se pusieron muy de moda las plataformas de coaching. Ahora vamos a hablar de eso en un ratito. Estas plataformas de coaching, a muchos de nosotros, los que no nos gusta vender, nos sacó del brete de tener que estar vendiendo, haciendo propuestas y acercándonos, y nos trajo a los clientes a través de una pantalla de computadora y nos conectó con clientes que a lo mejor nunca hubiéramos podido llegar o que no estaban al alcance de nuestras aspiraciones, porque estaban en otros países, porque eran corporaciones demasiado grandes o porque sencillamente trabajábamos de manera presencial. Entonces, estos cambios abrieron un montón de oportunidades laborales. Hablo del lado del coaching. ¿Qué pasó en las organizaciones? Más de la mitad de los empleados hoy está buscando activa o pasivamente un nuevo trabajo. Y nosotros los coaches muchas veces en nuestras conversaciones nos enteramos por qué lo hacen. Qué es lo que está pasando que hace que estén buscando nuevos trabajos. Y aquí es donde empiezan a aparecer estas nuevas terminologías como las renuncias silenciosas. ¿Habían escuchado hablar de las renuncias silenciosas ya? No. ¿Saben lo que son las renuncias silenciosas? ¿Alguien escuchó hablar de esto? Porque esto está como de moda, y lo que significa es gente que sigue trabajando porque necesita su salario, necesita su sueldo, pero pasivamente y no poniéndole mucha energía mientras espera que vengan nuevas oportunidades. Está ahí, pero no contribuye de la misma manera en que lo hacía cuando estaba conectado realmente con su trabajo. Es sorprendente la cantidad de gente que está así hoy.
Y piénsenlo todo el tiempo, no solamente como una descripción del ambiente laboral, sino como un espacio para nosotros los coaches, todo lo que tenemos que hacer con estas personas, todo lo que podemos hacer con estas personas, todo lo que podemos inspirar en estas personas que han perdido, que se han anestesiado con sus actividades laborales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los renunciantes silenciosos, como dice acá? Buscan mayor reconocimiento, buscan oportunidades de aprendizaje, trato justo y mejores líderes. Y hoy vamos a profundizar mucho en este tema. Voy a pasar a la siguiente slide. Entonces, aquí tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos ser mejores líderes? Y acá dejo de compartir un poquito, después volveré a compartir. Tenemos 3 puertas: mejorar la escucha, mejorar el coaching y mejorar la colaboración. De hecho, en la colaboración hoy está la llave para muchas de las fuerzas laborales que encuentran en las conexiones entre personas un montón de sentido y de oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo. Creo que hoy los coaches tenemos que empezar a también ser colaborativos entre nosotros, trabajando en red, recomendando colegas, siendo honestos en cuanto a nuestras capacidades y también en cuanto a nuestras incompetencias, poder generar más trabajo colaborativo y no tanto trabajo competitivo. Recién, mientras esperábamos, unos minutos antes de que empiece esta conferencia, hablábamos con Andrea y decíamos esto, ¿no? Yo vivo en Argentina, pero viví 15 años en México, mis hijos son mexicanos, amo profundamente México, muchísimo de mi desarrollo profesional como coach ejecutivo me lo regaló México, me enseñó México. ¿Cómo no voy a estar feliz de estar participando con ICF México? ¿Cómo no podemos seguir abriendo puertas y generando comunidad entre los coaches? Y poniendo el ejemplo de todo lo que enseñamos en el mundo organizacional. No se trata solamente de decirle a alguien que trabaje de manera colaborativa, sino también nosotros empezar a ser un modelo a seguir en cuanto a eso, y un ejemplo en cuanto a eso, cuidarnos, mantener nuestros estándares profesionales bien arriba, y ayudarnos entre todos a ser cada vez mejores. Eso se logra cuando empezamos a escuchar cuáles son las preocupaciones de nuestros tiempos, preocupaciones que hoy en día cada vez cambian más rápido, de eso vamos a hablar hoy, y para las cuales a veces pensamos o nos dejamos afuera porque decimos, no sé si estoy preparado para esto, yo del tema digital no entiendo nada, yo no sé nada de qué hablan de las plataformas online, yo no sé nada que me dicen, yo soy más de la vieja escuela. Les quiero avisar a todos que consciente o inconscientemente vivimos en un mundo digital. Estamos en este webinar gracias a la influencia de lo digital. Muchos de nosotros trabajamos online. Eso le pertenece al mundo digital. Y todavía escucho algunos colegas que dicen, yo no me quiero meter en eso porque yo no entiendo nada. Pero si estamos viviendo en eso, es el mundo que nos toca. Hoy en día, el mundo del coaching pasa mucho, y si son curiosos, los invito a que se metan e investiguen un poco más sobre estas grandes plataformas de coaching, que hay de todo y para todos los gustos, en todos los idiomas, y para todos tipos de coaching. Empiecen a investigar sobre eso, porque creo que hoy mucho del coaching, de la democratización del coaching, pasa por ahí. También eso nos permite tener un montón de polinización cruzada a nivel cultural, no solamente con otros países y otras culturas, sino con otros miembros de nuestra comunidad. Hoy hay una gran oportunidad de expandir y de mostrar nuestro arte y nuestra profesión, y de estar conectados a otros niveles que si no fuera por lo digital sería prácticamente imposible. Porque para quienes están todavía agarrados de lo analógico, ¿se acuerdan cuando para conocer un coach que nos gustaba mucho había que viajar? Había que ir a un congreso para recuperar lo que alguien había dicho en una conferencia, había que pedirle los apuntes a alguien más. ¿Se acuerdan de esa época? Hoy eso es prácticamente un lujo que nos podemos dar, y hoy nadie puede decir que no tuvo la oportunidad de conocer a nadie, porque sencillamente estamos todos aquí.
en estas plataformas, ¿no? Estamos ahora en Zoom, estamos en Facebook, estamos en Argentina, estamos en México y en todos los países que nos acompañan hoy. Entonces, empecemos a ver, sobre todo para aquellos coaches que le tienen un poco de timidez al mundo organizacional, que está muchísimo más cerca de lo que pensamos. Así que vuelvo un segundito más a compartir pantalla para avanzar un poco más sobre el contenido. Aquí, estoy haciendo algo raro, toqué algo raro, espérenme. Ahí está. Muy bien. Bueno, miren qué lindo para los que, estas son las cosas que le encantan a Marce, que es mostrar en gráficos cómo pasan, cómo se van dando los cambios históricos y la velocidad de cambio, porque la curva lo que muestra es la cantidad de cambios en el tiempo. Miren esto. Fíjense a qué velocidad se daban los cambios en el 1400 y qué empezó a pasar a partir del año 2000, cómo casi la curva se vuelve una vertical. Y miren dónde estamos ahora. No es una película de ciencia ficción, es donde estamos ahora. Entonces, para aquellos a los que le tienen miedo a la inteligencia artificial, les digo, chicos, si alguna vez usaron ChatGPT, ya lo están usando. Si alguna vez les contestó un bot para reservar un viaje, ya lo están usando. Si alguna vez usaron un bot para hacer preguntas y respuestas sobre el emprendimiento, la empresa, los servicios de coaching que tienen, ya lo están usando. Entonces, y piensen que esto va a seguir multiplicándose exponencialmente, nos guste o no. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechar todo lo que nos enseña la inteligencia artificial y usarla a favor? Es como cuando nos resistíamos al internet o a tener un mail. ¿Quién iba a querer un mail allá por los años 90? Era como una cosa de ¿para qué? ¿Cuándo se va a pasar de moda eso? Ya se nos va a pasar. Bueno, ya vimos que no hay que, todo el tiempo se va acelerando esta velocidad y cada vez estamos más y más y más conectados. Entonces, aprovechemos esa conexión para impulsar y para dar a conocer qué es lo que hacemos y para que la calidad y el impacto que tiene el coaching sea cada vez más grande en la vida de tantas personas que podrían beneficiarse de este servicio y de esta actividad. Así que bueno, voy a avanzar otro poquito más. Fíjense en la última época, todo lo que pasó y a dónde fuimos a parar, ¿no? Avanzo un poquitito más. Bueno, aquí tenemos ciertas cosas que van surgiendo, ¿no? Agilidad de aprendizaje y agilidad de cambio, el mindset de cambio, las herramientas, el networking, todo eso fue apareciendo y se fue exponenciando. Entonces acá entramos en esta conversación que a mí me parece muy interesante, para la cual estaba poniendo la mesa antes, ¿no? ¿Qué es la digitalización? Es la capacidad para conectar personas, equipos y objetos físicos en cualquier parte del mundo, de manera prácticamente instantánea, gratis y sin errores. Y déjenme decirles un poquito más, porque a veces nos quieren contratar las empresas, a los coaches, y nos dicen, yo necesito contratar un coach para que instale el mindset digital. ¿Alguna vez les pasó eso? Ayúdenme a instalar este mindset digital, en la era digital. ¿No los contrataron para eso? ¿Mm? Bueno, a mí me pasó un montón, trabajo de esto todos los días, y al principio me lo decían, y a mí me daba miedo, porque yo decía, yo no sé nada de tecnología. ¿De qué me hablan del mindset digital? Se los voy a simplificar para que la próxima vez, antes de no decir nada, digan, por supuesto que sí, acá estoy para ayudar. Ejemplos del mundo digital. Comunidades, redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. ¿Usan alguna de esas? Ahí tienen mundo digital. O sea que sabemos lo que pasa en las redes sociales, la velocidad de comunicación, de conexión y cómo el mundo hoy vive en redes. Redes que pueden ser súper abiertas, redes que pueden ser más específicas y de búsquedas concretas. ¿Sí? Tecnología. Fíjense. Inteligencia artificial. ¿Alguno ya probó el ChatGPT? Es fabuloso. A mí lo que me encanta del ChatGPT es
A ver qué dice Juana, que en pandemia era comunicarse a full en el mundo digital, totalmente, absolutamente. Y fíjense una cosa, en términos de la tecnología, el chat GPT, me encanta. ¿Cuál es el desafío que a mí me produce el chat GPT? Es este, ¿cuán buena soy para preguntar? ¿Cuánto puedo estrechar mis búsquedas? ¿Cuánto de lo que me dice ChatGPT se queda sin discutir? ¿Y cuánto le puedo llegar a discutir al ChatGPT? Hace unos años, estudiando con Fernando Flores, piensen que vengo de la formación tradicional de la medicina, en donde nos leíamos unos libros enormes, y los autores eran incuestionables, etc. Y entonces Fernando Flores nos decía, discutan al autor. Un libro, es una conversación. Bueno, ¿cuántos de ustedes se animan a conversar con el chat GPT y a dudar de lo que dice, en lugar de creerle absolutamente todo? Y en eso tengo experiencias para contarles, para que no caigan en la trampa, por favor. Coacheo, entre mis clientes están personas que ejercen el derecho, abogados muy reconocidos, que trabajan internacionalmente, y me contaban que un abogado había intentado hacer todo un alegato con ChatGPT. El alegato estaba perfectamente bien hecho, nada más que armó toda su defensa, digamos, y cuando se fijan, las leyes no existían. Entonces, ojo, ojo, hoy les voy a contar un poquitito de empresas líquidas. Entonces dije, voy a pedirle a ChatGPT que me actualice un poquito. ¿Y saben lo que me contestó ChatGPT? Yo soy de una versión de 2021. Tengo solamente un poquito de información, pero no toda la información necesaria. Y dije, qué honesto, porque me podría haber dicho cualquier cosa, ¿no? Y también nosotros, ¿cuánta autoridad le damos para que sepa todo? A ChatGPT o a lo que sea, ¿con cuántas voces somos capaces de formarnos una opinión? Y abriendo tantas fuentes de información, ¿a quién le damos autoridad? No somos solamente un espacio receptor de información o contenido. Tenemos que volvernos un espacio que juzga la calidad de información que recibimos, que filtra la calidad de información que recibimos y que además la apropia, combina distintas voces y saca lo necesario como para estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ojo, que tenemos un montón de ayuda de la inteligencia artificial. Otra cosa otro mundo de la tecnología con el cual convivimos. ¿Cuántos tienen en su casa algo del Internet de las cosas? ¿Vieron que se prenden las luces con el teléfono, que pueden subir o bajar la temperatura de la casa? Algunos hasta tienen mecanismos de seguridad en su casa. Eso es vivir en la era digital. ¿Cuántos de sus hijos, sobrinos o ustedes mismos juegan con realidad virtual? ¿O probaron los anteojos esos de realidad aumentada, realidad virtual? Bueno, eso es mundo digital. Y es como una cosa súper común, digamos, ¿no? Hablemos de cómo la digitalización invadió, gracias a Dios, yo soy muy feliz porque yo me beneficio de eso, el mundo de la educación. ¿A cuántas? Ahí está, usamos Alexa todos los días, ahí tienen, Internet de las cosas. ¿A cuántos de nosotros el hecho de que la educación esté hoy en un entorno digital nos acercó a ciertas personas de las que queríamos aprender, o nos acerca estudiantes o alumnos de distintos lugares que si no fuera por el entorno digital de aprendizaje, no tendríamos posibilidad de conocer? ¿No? Entonces, fíjense cómo eso, inclusive fuentes de información, todo lo que podemos encontrar en Internet para formarnos ideas de lo que querramos. En educación. Yo estoy pensando que no falta mucho para que todos los cursos se den de manera síncrona. No falta mucho, no falta mucho. Vamos a ver qué pasa con eso.
bueno, plataformas de e-learning, etc. Trabajo y empresas. La gente que trabaja desde su casa, el trabajo remoto, encuestas, datos, marketing, operaciones comerciales, ¿cuánto de eso que antes pasaba adentro de un edificio o yendo a visitar clientes, hoy se da online? ¿A cuántos nos pasa que convivimos con eso? ¿Cuántas profesiones nuevas surgieron de esta necesidad que nadie tenía contemplada? Y que hoy en día es como que los chicos de la generación, ya ni siquiera la Z, ¿no? Están preparándose para carreras que en mi época no existían. Y en mi época, estoy hablando que nací en el 73, este año cumplo 50 años, no existían. Un montón de carreras que hoy existen, no existían. Y están muchas de ellas relacionadas con la tecnología. Pensemos en el entretenimiento. ¿Se acuerdan cuando para ir a ver una película había que ir al cine? Y hoy Netflix tiene películas que parecen de cine. Yo a veces me confundo, veo los carteles, los espectaculares por la calle y pienso que están en el cine y están en Netflix. Y tienen la misma producción y la gente de Netflix se gana Oscars. Antes yo pensé que era solo en el cine, pero no. ¿Cuánto de esto en la pandemia, cuánto nos acercó de obras de teatro, musicales, documentales, información, hoy está en streaming? Mundo digital. Hablamos de salud. ¿Cuánto hoy, en términos de la salud, se ha digitalizado? Yo para pedir una consulta con un médico entro a la plataforma de mi obra social, sería acá, ¿no? De mi medicina prepaga. En otros países se hace de otra manera, pero la telemedicina, cuando era impensado que un médico y un paciente no estén físicamente en el mismo lugar. Entonces, la próxima vez que escuchen hablar de digitalización o de mundo digital, por favor, empiecen a mirar el vaso 3/4 de lleno que tenemos todos, porque todos los días estamos en eso, versus decir, yo de esto no sé nada. No es que no sepamos, tuvimos que aprender. Tuvimos que apelar a nuestra capacidad de aprender para subirnos a un tren que iba a avanzar de todas maneras. ¿Y esto qué dejó en el mundo organizacional? ¿Qué espacios dejó? Y nosotros como coaches, ¿cómo podemos ayudar a que esos espacios sean cada vez cubiertos en mayor bienestar y con mayor conexión entre personas? Porque tenemos hoy una dualidad, mucho de lo digital, pero también la necesidad de volver a relacionarnos, de volver a estar cerca. Entonces, como coaches, ¿cuánto podemos ayudar a cuestionar ciertos supuestos o ciertos juicios maestros que en otro momento eran incuestionables y que hoy el mundo en el que vivimos nos obliga a entender? Yo siempre cito a Jim Selman, que fue mi primer maestro de coaching, y él decía, las circunstancias determinan tus compromisos, o tus compromisos determinan tus circunstancias. Y yo lo quiero llevar a términos más mundanos, como si fuera un partido de fútbol. ¿Cómo va el partido en la vida de ustedes? ¿Ganan las circunstancias, las excusas, o ganan los compromisos, lo que ustedes declaran? ¿Y cómo va el partido en la vida de sus clientes? Y ustedes como coaches, ¿qué están haciendo? Porque a nosotros los clientes nos contratan para ganar, no para ver cómo va a salir el partido. Entonces, ¿quiénes estamos siendo nosotros como coaches y como profesionales en la vida de nuestros clientes? ¿Y cómo va ese partido? Si yo trabajo con un cliente para ver cómo le va a ir, lo más probable es que se merezca otro coach, uno que por lo menos crea que esa persona tiene todo para ganar, aunque lo tenga que aprender. Entonces, este mundo tan variado de opciones hoy, ¿en dónde nos deja a nosotros? ¿Qué tipo de coaches necesitamos ser? Se habla mucho de hasta la digitalización del coaching, ¿no? Hay bots que coachean, yo probé uno, y ¿saben lo que les digo? Para mí, el
el bot este de coaching, el que por lo menos el que yo probé, es buenísimo para sacar el acuerdo de coaching, es buenísimo para hacer preguntas. No sé si es tan bueno para lo que es impredecible o para lo que no es el más de lo mismo, para lo que no se puede leer como si les dijera repetitivamente. Y yo me pregunto si nosotros como coaches ya nos estamos preparando para trabajar solo con lo impredecible, porque para lo predecible va a haber un bot. Entonces, todos nosotros, en dónde nos estamos parando y cómo nos estamos cuestionando nuestros propios supuestos de lo que significa ser coach y de lo que va a significar tener un coach de acá a 3 o 4 años. Porque yo creo que no va a tardar mucho más que eso en ser reemplazado, sobre todo para los puestos operativos. ¿Esto quiere decir que solamente me dedico a coachar CEOs y mandos estratégicos? Es una posibilidad. ¿Y qué más podríamos coachar? ¿O a quiénes más podríamos coachar que sea un entorno cambiante? Hablamos del mundo buca, dica, o sea, volátil, incierto, ¿no? Ambiguo, cambiante. Entonces, ¿estamos preparados para ese mundo como coaches? ¿O estamos aferrados a cierta estabilidad que nos da tranquilidad? Porque también nosotros estamos arrojados a un mundo de constante aprendizaje. Sí, tenemos bases sobre las cuales nos formamos y un marco ético al que nuestras prácticas responden. Pero mi pregunta es si dentro de eso estamos permanentemente cuestionando nuestros estándares o estamos esperando, deseando secretamente que por favor esto se quede quieto. Para los que están esperando eso, lamento desilusionarlos, no va a pasar. Se mueve cada vez más y cada vez más rápido. Entonces, hablamos del liderazgo en las organizaciones y yo quiero mirar el otro lado de la ecuación es, ¿y nosotros? ¿Por qué queremos escuchar como coaches del liderazgo en las organizaciones? ¿Para hacer mejor oferta para ellos? ¿Para estar más preparados para lo que ellos necesitan? Entonces, para eso tenemos que estar abrazando el aprendizaje y la incertidumbre más que nunca. Bueno, hasta acá. ¿Cómo vamos? Si hay alguna pregunta, hago un alto para ver si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat. No estoy viendo Facebook en este momento, sé que estamos en vivo, pero si hay alguna pregunta y me quieren contar de ICF, acá estoy, escucho atentamente. Ahí preguntan, ¿cómo funciona el chat GPT? Es como un WhatsApp. Hay una aplicación que la bajas, Sabi, del chat GPT. José Luis levantó la mano. Hola, José Luis. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por compartir con nosotros todo este bagaje. Pero qué importante lo que dices. Así como estamos en plena transformación, la travesía de la cuarta a la quinta revolución industrial, con todo eso hoy coexiste la inteligencia artificial con la humana, la realidad virtual, realidad de las cosas, etcétera. Yo creo que más allá de las películas de ficción científica, es el desafío, el reto, y me gusta decir la invitación a los coaches a montarnos en esta enorme oportunidad sin precedente de poder elevar nuestros estándares para poder coachar clientes mejor informados, más exigidos y exigentes. Y entonces ese es ese desafío, esa invitación para elevar los estándares y poder honrar a la persona que tenemos enfrente. Gracias por escucharme. Gracias, José Luis. Y sobre todo para que la gente deje de tenerle miedo o resistir el cambio. En eso tenemos un montón de trabajo los coaches, ¿no? Y yo digo que cuando hablo del trabajo que tenemos es hacia nuestros clientes y hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, me tengo que volver a actualizar otra vez? Sí, nos va a pasar todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y saben qué? Para mí está buenísimo eso, porque estamos cerca de lo que experimentan nuestros clientes todos los días. No es que lo nuestro se mantiene quieto y lo de ellos se mueve. Ay, pobrecitos, ahí va el coach a ayudarlos. Lo nuestro también se está moviendo todo el tiempo. No funciona de la misma manera un coach hoy que hace 20 años. ¿Por qué? Porque simplemente las circunstancias eran otras.
por eso me encanta compartirles hoy todas estas tendencias que hizo Marce, para que ustedes las vean. Voy a volver entonces a compartir pantalla para seguir avanzando. Bien, entonces ya hablamos de digitalización, desmitificamos el gran misterio, hablemos de tendencias. Y acá hay muchas, se van a dar cuenta que van a conocer muchas más de las que pensamos, que conocemos, porque simplemente la vida nos acostumbra. Entonces, hablemos de cambio, ya les conté, es lo único constante. Vamos a volver a la simplicidad. La gente quiere lo simple, lo intuitivo. Hablamos de digitalización, hablamos del metaverso, ¿no? Este espacio que parece una incógnita, que todavía está como en cuestionamiento de ¿eso se va a quedar? ¿No se va a quedar? Yo tengo amigos, empresarios, conocidos, que compraron cosas en el metaverso, o sea, y que me cuentan que hablan y dan conferencias y tienen escuelas y hacen una realidad como duplicada en el metaverso. ¿Se va a quedar o no? No sé, pero ¿saben qué empecé a hacer? Empecé a dejar de resistirlo. Antes era como una cosa casi automática de decir, no, ahí esa cosa ya se les va a pasar. Creo que hoy decir eso es un ejemplo divino de resistencia al cambio. ¿Y si no se les pasa? Aparte, otra de las frases de Jim Selman, lo que resistes persiste. Entonces te va a tocar probablemente un cliente que te venga a hablar del metaverso, y que le vas a decir, ay no, espera que se te pase, esta moda se va a ir. No, no se va a ir. No se va a ir. Y si le interesa al cliente, nos tiene que interesar a nosotros como coaches. Incertidumbre como una constante total. No nos detengamos en calificar bueno o malo, es lo que es. Cómo elijo relacionarme con eso es siempre mi decisión y habla de mí. El tema de aprendizaje de por vida, el aprendizaje constante, las oportunidades para aprender, y esto de vivir experiencias extraordinarias, no porque son geniales, sino porque son experiencias fuera de lo común. Tenemos de estas todos los días. Hablemos de la gente al centro. La gente al centro, ¿por qué? Porque hoy las personas defienden más que nunca su propósito. Hoy hablaba, para que vean que no solamente coacheo gente del mundo organizacional, coacheo gente que también trabaja de otras cosas, como emprendedores, o que dirigen sus propias empresas, o médicos. Hoy hablaba con una médica, y me decía, los médicos de hoy no tienen la misma dedicación que tenía yo cuando me formé. Y le dije, es que estás centrada en el cómo, y te estás olvidando del qué. Hablales del qué, y dales la libertad de elegir sus cómo. Hoy la gente no necesita que le seteen cómo hacer las cosas. Y vamos a hablar de esto cuando hablemos de dinámicas de trabajo. La gente necesita saber qué es lo que se tiene que producir, cuál es el resultado, y en función de eso organizarse. Pero no existen más esas estructuras fijas en donde yo te digo cuánto tiempo le tenés que dedicar a algo. O si vas a tener fines de semana o no sin trabajar. No sé, hay veces que cuando nos gusta mucho algo, le dedicamos el fin de semana, porque queremos. Y hay veces que si algo no nos gusta y nos obligan, lo empezamos a odiar y no nos gusta más. Entonces hablamos de propósito, hablamos de liderazgo exponencial, liderazgo que se va multiplicando exponencialmente. Hablamos de singularidad. ¿Qué tienes tú para ofrecer que los demás no tienen? ¿Por qué tú y no otro? Hablamos de bienestar. La gente hoy no está dispuesta a intercambiar su bienestar por trabajo ni por estatus. Y hablamos también de una cultura impulsada por datos. Hoy hay información de todo y para todos. Los gustos, tamaños y colores de lo que querramos. Mucho de lo que se dice hoy está respaldado por datos. Y esto lo pueden buscar en donde quieran. ¿Qué pasa con las dinámicas de trabajo? Aparecieron estas estructuras líquidas. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de las estructuras líquidas o del mundo líquido? ¿No? Esto, que hoy lo busqué en el chat GPT, porque yo había leído varios libros, pero quería saber, para contarles bien la historia donde sale. El tema de lo líquido lo trajo un psicólogo polaco que se llama Zygmunt
Bauman. Y lo que dice es que son estas estructuras basadas en la fluidez. Más que nada, es adaptarse a cada situación para poder sobrevivir y crecer en contextos VICA. ¿Qué necesitamos? ¿Vieron estas empresas que se agrandan y se achican, que contratan personal porque tienen un proyecto grande y que después se acaba el proyecto y se quedan con 2 empleados? Después vuelve a crecer o vuelve a estar en efervescencia algo, se forma una empresa más grande y después desaparece y se contrae. Entonces, ¿para qué sirve esto? Primero, tira por la borda el tema de la estructura piramidal a la que estamos acostumbrados tradicionalmente allá en la época de los boomers o de la generación o de la mía, ¿no? De la X. Hablamos de estructuras que son mucho más horizontales, en donde lo que se busca es la optimización de costos, la adaptabilidad y la agilidad. Para mucha gente de otras épocas, esto puede sonar a que es un horror, pero no se imaginan la cantidad de ahorros, de velocidad y de facilidad de diseñar una respuesta que hay para esto. Y mientras yo lo leía hoy para contarles bien, pensaba, ¿cuántos de nosotros, y lo pienso en mí, y tengo acá gente que trabaja conmigo que puede dar fe de esto, como coaches, trabajamos en estructuras líquidas? A mí me contrata una organización y a veces me contratan a mí sola, pero a veces me contratan para trabajar con mucha gente dentro de esa organización. Entonces, ¿qué hago yo? Formo un equipo para trabajar en esa organización y dar respuesta a las necesidades que tiene esa organización. Y trabajamos en equipo para los objetivos y los resultados que esa organización nos pide. Eso es una estructura líquida. Y le estoy trayendo al mundo del coaching porque lo hacemos todo el tiempo. Sobre todo los que trabajamos más en esto orientado más a coaching y consultoría, o el trabajo a niveles de comités ejecutivos y diseño de futuro en las organizaciones. Podemos agrandar nuestro equipo de coaching, de coaches, o achicar nuestro equipo de coaches. Pero ya no existe más, y sobre todo la pandemia tiró por la borda, la obligación de los sueldos y la contratación de empleados que, como a veces no hay tanto movimiento, empiezan a renunciar silenciosamente, porque aquí no pasa nada. Y me empiezo a desconectar. Esto que les contaba antes de la inteligencia artificial, hoy existen un montón de recursos de inteligencia artificial a los cuales podemos recurrir y a los que recurrimos aún sin darnos cuenta. En lugar de tener miedo, o sea, en lugar de temer porque un robot o algo automatizado va a tomar mi trabajo y me va a dejar sin trabajo, empecemos a pensar cómo hacemos para diferenciar nuestro trabajo y beneficiarnos de todo lo que este bot o dispositivo nos permite, en qué nos permite ahorrar tiempo. Hay un montón de cosas que hoy nos permiten ahorrar un montón de tiempo. Y no solo tiempo, otros recursos también. Y nos permiten al mismo tiempo enfocarnos en lo que realmente nos importa. En México dirían sacar la talacha del medio, dénsela a la inteligencia artificial que lo hace súper bien. ¿Para qué queremos estar nosotros con la talacha? Para los que no son mexicanos, la talacha es como un trabajo operativo que nadie le gusta hacer, ¿no? Bueno, vivimos en un mundo de trabajo donde están cada vez más predominando los ecosistemas y la orquestación. ¿Sí? Se habla de que las empresas son ecosistemas. A mí me encanta, por ejemplo, cuando trabajo, hablar de cambios ecológicos. ¿Qué son cambios ecológicos? Son cambios que se incorporan y que no destruyen nada de lo que estaba antes, sino que lentamente lo van haciendo respetando la historicidad. No se llevan puesto nada, sino que van lentamente incorporándose. Y bueno, por supuesto que dentro de las dinámicas de trabajo, todos nos beneficiamos de estas herramientas digitales colaborativas que están en todos lados y todo el mundo las conoce, Trello, Monday, hay millones de cosas que hacen que la gente esté conectada y sabiendo cómo van los proyectos, un montón de cosas del agilismo que se digitalizaron y que podemos ver el progreso de distintos tableros de avance, de logro, que nos marcan el progreso hacia los objetivos. Bien. Ok.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? El bienestar como un valor organizacional. Hoy la gente cada vez más valora y agradece estar en empresas que tengan políticas y prácticas que promueven el bienestar, herramientas de autoconciencia, habilidades de liderazgo para reconocer el estrés y promover el autocuidado. Hoy hay un montón de espacios en las empresas en donde se promueve esto del bienestar, las pausas saludables, hacer estos bio breaks en donde la gente se tranquiliza y otras cosas. Hay lugares inclusive que hasta tienen salas de meditación, gimnasio, espacios para que la gente pueda recuperar un poquito su equilibrio, ¿no? Pero el punto es que hoy nadie quiere trabajar o todos van a renunciar silenciosamente en empresas que no les habiliten el bienestar a las personas que trabajan en ellas. Las personas que están en bienestar contribuyen muchísimo más con las organizaciones. Forman parte de este 23% de los comprometidos, ¿no? La gente que está en bienestar siente que aporta valor y siente que hace una diferencia. Cuando la gente no se siente vista, no se siente escuchada y no siente que aporta valor y que hace una diferencia, se empieza a ir. Y nos damos cuenta demasiado tarde. Porque una vez que la persona se fue, hoy en día es muy difícil recuperarla, ¿no? Y esto es un gran dolor organizacional. Bien, avanzo un poquitito más. Bueno, esto de la inteligencia artificial tomando el control, entre comillas, porque hay mucha descentralización de tareas, mucha descentralización. Bueno, ¿qué es lo que hace que la inteligencia artificial hoy sea tan preponderante? La información, los datos. Acá dice algo bien interesante, ¿no? La información es el combustible del siglo XXI y los datos son el motor. La capacidad de sintetizar datos que tiene y la velocidad que tiene la inteligencia artificial es muy difícil de replicar por cualquier ser humano. Entonces, estadísticas, datos, tendencias, que los haga la inteligencia artificial, que me los hace mucho más rápido. ¿En dónde está la diferencia? En cómo elijo yo relacionarme con eso que estoy escuchando, con eso que me están diciendo, con esa información y con esos datos. ¿Cuánto esos datos me permiten anticiparme? ¿Cuánto esos datos me permiten innovar? ¿Cuánto esos datos me permiten estar preparado para lo que viene? Entonces, los obstáculos que una organización enfrenta para ser orientada a datos no son técnicos, porque lo técnico, la manera de obtener los datos existe. El tema es lo cultural. ¿Qué hago con el dato? ¿Cómo elijo relacionarme con eso? ¿En quién me voy a convertir ahora que tengo toda esta información? ¿Qué oportunidad es este caudal de datos para mí? Entonces, correr experimentos, examinar estos datos y usar la información nos sirve para tomar mejores decisiones. Y esto es lo que hace que las empresas sigan vivas o se mueran. La calidad de decisiones que toman. Las mejores decisiones se toman con la mejor calidad de datos. No podemos ignorar esa información. Sigo avanzando ahora. Ok. Vamos al tema de singularidad. ¿Qué es lo que te hace único? ¿No? Bueno, lo que queremos es que cada persona se diferencie cada vez más. Y imagínense, solamente en esta partecita, el trabajo que tenemos los coaches. De autoconciencia, de autovaloración, de descubrir para qué somos realmente buenos, de descubrir qué es esto que nos hace a nosotros y a los demás. Entonces, poder crear estos espacios de seguridad psicológica, otra tendencia enorme. Seguridad psicológica, la gente quiere sentir que está en su lugar de trabajo segura, tranquila, que esto del bullying y todo eso no está aquí, porque la gente lo denuncia, y hoy, ojo, porque porque la digitalización también sirve para la velocidad de las denuncias, y también sirve para la misma velocidad con la que se puede arruinar la identidad de una organización o de una persona. Entonces, la gente quiere
espacios donde pueda mostrarse como es, expresar sus ideas sin miedo y cometer errores como parte de sus desafíos de aprendizaje. Yo siempre digo que el mejor indicador de la curva de aprendizaje de una persona es la cantidad de errores que comete. ¿Qué quiere decir si se equivoca? Que está haciendo algo que nunca hizo antes. Entonces, impulsemos la diversidad y la inclusión en el trabajo. Y acá quiero dejar de compartir, porque muchas veces cuando escuchamos diversidad o escuchamos inclusión, caemos en el cliché de la diversidad de género, la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Yo quiero desafiar acá, ¿qué nos pasa con la diversidad de ideas? ¿Cuán abierta es nuestra escucha, y hablo en términos coachísticos, para escuchar ideas diferentes, propuestas diferentes que se salgan de nuestros mindsets as usual, de nuestra manera de pensar común y corriente de todos los días? Lo otro, vuelvo a decirlo, no es que sea menos importante. Lo que digo es que hay tanta profundidad para meterse en el tema de diversidad e inclusión, de todo lo que querramos ver como diverso, que es apasionante. Ahora existe las personas, ¿cómo le llaman? Neurodivergentes. ¿Escucharon hablar de eso? Las personas altamente sensibles, las personas que tienen como un cableado cerebral que va por otro camino, y que por ahí nuestra manera de expresarnos de siempre suena agresiva o suena incomprensible, o nosotros no sabemos ralentizar nuestro paso para poder conectar. El desafío de ir más despacio para nosotros puede ser tan complejo como el desafío de alguien que necesita que se lo contemos de otra manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Tuve la oportunidad hace el año pasado, digo yo, este año me recibí de supervisora de coaching. Y en este grupo de supervisión teníamos unas tríadas, y en mi tríada de supervisión tenía 2 personas neurodivergentes. Una persona con una dislexia grande y otra persona que se llamaba persona altamente sensible, high sensitive person. Yo les quiero contar que cuando esta persona me dijo que era altamente sensible, no sabía si me estaba hablando en serio. ¿A qué llegué ahora que tengo una relación con ella, que la considero alguien de quien aprendí y sigo aprendiendo muchísimo? No nos damos cuenta de cuántos sesgos tenemos para escuchar a los demás. Yo decía, persona altamente sensible, ¿qué es eso? Y me pregunto, mientras yo me hacía esta pregunta, ¿cómo es que ella me estaba observando a mí? Porque probablemente, a la velocidad que ella iba, ella me podría haber calificado perfectamente de persona altamente insensible. Entonces, ojo, que hoy hay de todo y para todos, y lo que está bueno es empezar a conectar con eso, y yo les diría, con las provocaciones que eso representa para nuestro status quo mental, porque cada vez va a haber más y más y más y más variables, más y más y más variables que son producto de esta velocidad de cambio, en donde si no podemos encontrar nuestro propio paso, corremos el riesgo de ser atropellados o de que nos atropellen. ¿Y cuánto tiene para trabajar un coach ahí? ¿Cuánto tiene para trabajar un coach en una organización en donde podemos escuchar todas las voces y que cada uno tenga su espacio y se sienta escuchado como un ser humano único e irrepetible? ¿Cuánto a veces necesitamos emparejar para ir todos más rápido? Mi hermano Eloy, que también es coach, dice que la velocidad de un equipo es la velocidad del más lento. ¿Qué nos pasa con los más lentos?
Y no digo los que van despacio, uno que vaya más lento que nosotros. ¿Qué nos pasa? Porque si yo quiero coachear un equipo en donde hay algo con alguien que es más lento, y yo no tengo mi propia experiencia de lo que me pasa a mí, ¿desde dónde voy a coachear? ¿Qué experiencia? ¿Sobre qué experiencia me apoyo, no? Bien. Mucho, mucho, mucho para ver de diversidad e inclusión, que tiene mucho más que ver con, o sea, no es solamente racial, sexual, tiene que ver con un montón de cosas. Sí, Andrea, levantaste la mano. Me quedo con la reflexión, Laura, que quizá, bueno, no quizá, la diversidad creo que siempre ha estado presente. Más bien ahora se está haciendo muy visible y todo mundo está aprendiendo a ¿Sí? llamar la atención sobre su propio mundo. Y quizá el desafío que tenemos como coaches es voltear a ver, porque siempre lo hemos tenido ahí. Exacto. Buenísimo, buenísimo ese aporte, Andrea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a avanzar porque hay mucha información aquí. Mucha información aquí. Ahí va. Bien. Cuando hablamos de liderazgo exponencial, no se trata de una persona o pocas personas con posiciones más altas, sino que todo el mundo tiene que tener un mindset de liderazgo y nos tenemos que ver como una comunidad de líderes. Y también me refiero a los coaches, porque coaching y liderazgo en cierta forma son sinónimos. Entonces, ¿cuánto compartimos el aprendizaje? ¿Cuánto colaboramos generosamente entre nosotros? ¿Cuánto vemos que nos podemos apoyar entre nosotros y sentirnos realmente que pertenecemos a una comunidad? Entonces, hoy lo que necesitamos es potenciar el desarrollo de los equipos y brindar oportunidades en esos equipos para experimentar, aprender, innovar y especializarse. Entonces, poder pasar, acá Marce dejó algo, ¿no? De dar respuestas, a hacer preguntas, de tener poder a empoderar a otros y de ser manager a pasar a ser líder coach. Hoy un montón de gente dice, quiero ser líder coach. Y mucha gente en sus tarjetas de presentación, si es que siguen existiendo, ponen líder coach en lugar de gerente. ¿Por qué? Porque es una mentalidad que combina las dos cosas, ¿no? Bien, el aprendizaje de por vida, o sea, meternos de lleno a ecosistemas de aprendizaje en donde podamos experimentar, fallar rápido y mejorar, poder desarrollar esta inteligencia emocional que nos permita reponernos lo más rápido posible de lo que nos produce emocionalmente cuando nos equivocamos, y volver a estar conectados con lo que pasa, tener apertura y trabajo adaptativo, pensamiento crítico, poder entrar dentro de lo que es el análisis y la resolución efectiva de problemas. Y acá entran distintas cosas, ¿no? Como el reskilling, que son cómo hacer que las habilidades que tenemos se adapten a lo que está pasando, upskilling, que son la creación de nuevas habilidades, y todo lo que sea aprendizaje, los chats de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, para 2025, 85 millones de puestos serán reemplazados y 97 millones de puestos nuevos serán creados. Y mi pregunta acá es, ¿y dónde estamos poniendo el foco? Porque son más los millones de puestos que van a ser creados que los que van a ser desplazados. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo va el partido? ¿Las circunstancias determinan nuestros compromisos o nuestros compromisos van a determinar las circunstancias? ¿En dónde vamos a estar los coaches en ese futuro? Bien. Esto me encanta. ¿Hacia dónde vamos? Fíjense. Antes se hablaba de las soft skills, hoy se habla de las power skills, y me metí a investigar un poco más de esto, porque soft skills, ¿se acuerdan que estuvo bastante conversado, que tenían que ver con las habilidades interpersonales y las habilidades personales, en donde nos referíamos más a estas habilidades sociales,
y emocionales de interacción con los demás. Algunas de las soft skills, para que ubiquemos bien de qué estamos hablando, es comunicación efectiva, empatía, inteligencia emocional, trabajo en equipo, resolución de problemas, adaptabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son las power skills? ¿A qué nos referimos hoy con este término que suena bastante de moda, ¿no? Como de avanzada. Las power skills hoy se definen como habilidades claves que trascienden las habilidades técnicas y académicas tradicionales. Algunas, por ejemplo, son el pensamiento crítico, el liderazgo, la creatividad, las habilidades digitales, son todas habilidades esenciales para poder enfrentar los desafíos del mundo actual. ¿Qué hago yo con esto? ¿En cuánto tiempo reacciono? ¿Y para qué están diseñadas las Power Skills? Para adaptarse, para comunicarse y para prosperar en un mundo de cambio constante. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero adaptabilidad está dentro de las soft skills. Sí, y también es una power skill hoy. Fíjense cómo nuestra cabeza trata de encasillar, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde va? ¿Y se acuerdan cuando apareció el coaching que decíamos, entonces el coach es como un psicólogo, el coach es como un consultor, y tenemos esta necesidad de, déjenmelo quieto que lo quiero entender? No sé cuánto tiempo tenemos hoy para realmente entender algo, y cuánto en realidad una power skill sería poder navegar la incertidumbre. Navegar, no controlar. Bien, entonces, antes se hablaba de la fuerza laboral, ¿no? Como si fuera un equipo de soldados, los recursos humanos. Y hoy hablamos de la experiencia del empleado y se habla de personas, ¿no? Personas. Antes se aprendía en cursos y en capacitación, hoy se aprende digitalmente. La inteligencia artificial viene sentada en el asiento del copiloto, ¿no? Hoy podemos buscar información en 2 minutos, no necesito hacer un curso, porque lo más probable es que eso que aprenda sea obsoleto antes de que cante un gallo. Y lo que tengo que buscar es el crecimiento constante. Y cuando yo pueda combinar estos componentes de una manera que funcione para mí y funcione para mis clientes, vamos a tener mejores líderes, mejores equipos, mejores empresas, y vamos a poder hacer de este mundo un mundo mejor, donde la gente sufra menos y resista menos, por lo menos. Por lo menos. Avanza un poquito más. Entonces, empecemos a pensar. Luis levantó la mano. Sí, Luis, adelante. Sí. Gracias, Laura. Mira, tienes una pregunta de Miriam, que ¿cómo es tu mirada del coaching en el contexto socioeconómico de la Argentina actual? Miren, ayer lo estaba hablando con un grupo de amigos. ¿Qué pienso de la Argentina? Y les voy a decir qué pienso también de los latinos, pero fundamentalmente Argentina tiene un gran nivel profesional. A los argentinos nos encanta estudiar, nos encanta aprender y nos encanta formarnos permanentemente. Y hoy, económicamente, somos una gran oferta para mercados internacionales. ¿Por qué? Y esto no lo quiero decir de manera peyorativa, lo quiero decir como una alternativa de desarrollo profesional. Porque de alguna manera, por el contexto económico actual que tenemos y la moneda que tenemos hoy actualmente los argentinos, somos un recurso muy accesible para otros países en donde el coaching puede resultar mucho más caro. Entonces hay una ventana de oportunidad para aquellas personas que quieren empezar a abrir sus puertas al mundo o que quieren contratar muy buenos coaches a precios muy accesibles comparados con los precios del mercado internacional. Yo confío mucho en que, bueno, Argentina tiene sus ciclos y yo no soy ni economista ni me quiero volver experta en eso, pero sí creo que hoy hay infinitas posibilidades y que, como diría Damián Goldberg, el límite es cuántos idiomas hables. También creo que, por ejemplo, voy a hablar de Estados Unidos porque es la experiencia que tengo, hay mucha gente buscando coaching,
muy pocos coaches americanos que hablen español. Entonces ahí va para todos los que son latinos o hispanoparlantes. Hay un gran mercado al cual se puede acceder de habla hispana y con la calidad que tienen los coaches latinoamericanos. Entonces, no es necesariamente, no miremos solamente, ay, pero yo no sé inglés. También pensemos, bueno, en otros países, ¿cuánta gente se beneficiaría de tener un coach en español porque tiene el mismo problema o la misma situación? Entonces, ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío depende más del observador que del vaso y de la cantidad de líquido que tenga. Entonces, yendo a eso, hagámonos preguntas como estas, ¿no? ¿Qué cambios puedo emprender en mi estructura mental, en mi cultura y en mi estilo de liderazgo para agregar valor? Y esto no solamente me lo tengo que preguntar a mí mismo, primero, después se lo tengo que preguntar a mis clientes. Y tengo que estar a la altura del espacio que abre esta pregunta, porque si lo que me va a responder mi cliente me da miedo, porque el tamaño de su mundo es más grande que el mío, diría mi mamá, Elena Espinal, entonces no soy el coach para esa persona. Démosle a esa persona la oportunidad de tener un coach con un tamaño del mundo parecido, o por lo menos que confíe y no le den miedo sus sueños y su grandeza. Y me voy a avanzar un poquito más. Bien. Entonces, fomentar una cultura de coaching y cómo. Democratizar el coaching, priorizar el coaching para managers, llevar el coaching a minorías. Esto está ocurriendo hoy en día gracias a todas estas plataformas digitales que le acercan a unos precios mucho más accesibles a las organizaciones coaches para todos los niveles. Usar coaching en otras aplicaciones, o sea, establecer conexiones entre personas y todos los stakeholders, y medir el éxito. Yo soy alguien que desde hace muchos años vengo diciendo, si no se puede medir, no existe. Todo se puede medir, créanme. Hay que tener ganas de medirlo y de ser creativo como para buscar los indicadores, ¿no? Y si no los encontramos, creémoslos. Entonces, poder estar centrados en lo humano, poder hacer iteraciones y tener feedback constante para corregir a tiempo. Buscar el beneficio para los diferentes stakeholders, sobre todo en el mundo organizacional, de retorno de inversión, satisfacción del cliente y del empleado. Medir el ausentismo. El ausentismo también habla de la desconexión de las personas, el engagement, cuán conectados y enganchados están, promociones, crecimientos, ascensos, todo esto se puede medir en el mundo organizacional y de hecho hay un montón de indicadores que están para medirlo. Entonces, hay formas, busquémoslas. Y como coaches, sigamos promoviendo el desarrollo de todas las personas que quieren crecer, que quieren algo más, que aspiran a algo más. Tenemos que estar para esa gente, tenemos que estar accesibles para esa gente, tenemos que ser una buena voz y confiable para esa gente, no una desilusión y un desencanto. No hagamos promesas que no somos capaces de cumplir como coaches, porque la gente cuando nos contrata cree en nosotros. Yo siempre digo lo mismo, no nos piden que les prometamos mucho, pero lo que les prometamos, seamos capaces de cumplirlo. Porque cuando nosotros rompemos nuestras promesas, aunque sea individualmente como coaches, nos llevamos puesta la identidad de todos los demás colegas. Y esa es la parte en donde tenemos que ser generosos, colaboradores, mirarnos como comunidad y reconocer todos los espacios en donde todavía nos falta crecer y vernos como realmente partes del mismo sistema. Así que bueno, esta es toda la información que tengo para darles hoy. No sé si tienen preguntas, si quieren conversar de algo más, tenemos unos minutos más. Me encantaría dejar el espacio disponible más para ustedes que para mí ahora. Así que muchas gracias. Escucho preguntas o comentarios. Ok, en lo que se van preparando las preguntas, yo les informo que en el día de mañana recibirán todos un correo
con una encuesta de satisfacción y ahí podrán solicitar los SUs quienes los requieran. La palabra clave es equipos. ¿Okay? Y ahora sí, ¿quién tiene preguntas? ¿Quién quiere conversar? Preguntas, comentarios, algo que quieran agregar que nutra lo que dije, experiencias que quieran compartir. Por acá nos dice José Luis Yáñez, gracias infinitas, Laura, por compartir tan apasionante tema. Bendiciones infinitas. Gracias. Pero quiere decir algo, José Luis, también. Sí. Te escuchamos, José Luis. Sí, muchísimas gracias. Aunado a lo que a lo que escribo ahí en el chat, es definitivamente gracias, un enorme gracias, porque esta es la temática de actualidad. Veíamos en el pasado cintas como cuando el destino nos alcance, pues ya nos alcanzó, pero Sí. no con esa visión catastrófica, no, sino con esa visión de invitación que comentaba con ustedes hace un rato. Me encanta que ahora la inteligencia artificial y todo ese constructo de avances que hemos venido comentando y nos has compartido generosamente a lo largo de esta charla, es esa invitación a elevar esos estándares para promover con fuerza a la comunidad, hacer este colegio invisible donde compartimos la información, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, y eso nos enriquece en comunidad de coaches para salir a acompañar a esos clientes que algunos saben por dónde está la hoja de ruta, otros se beneficiarán de este intercambio de ideas que les platico. Gracias infinitas, porque estamos en una caja de resonancia actual. Los que estamos cercanos hoy día a las tecnologías de la información, es tan familiar esto que nos platicas, pero además es la confirmación de que vivimos un tiempo fascinante, que con un teclazo estamos al otro lado del planeta, que podemos conocer a gente más allá de las fronteras. Las fronteras son de los hombres. El planeta nos pertenece a los integrantes de la raza humana. Gracias por despertar, porque me permite confirmar que estamos navegando en el mar océano de las oportunidades. Muchas gracias, Gracias, definitivamente. muchas gracias, José Luis. Y la verdad es que como comunidad tenemos un montón de trabajo entre nosotros, o sea, entre nosotros, ser generosos con nosotros, poder compartir, si algo nos funciona, si sabemos algo, si actualizamos en algo, seamos generosos entre nosotros, compartamos, dejemos de esperar que venga, que alguien lo traiga, sino que tomemos la iniciativa y digamos, hey, tengo algo nuevo, lo quiero compartir, porque nos beneficia a todos. No, hoy no existen las fórmulas del éxito, no existen. Todo va demasiado rápido, entonces, ¿por qué no ayudarnos entre todos, no? Olga Lucía levantó la mano. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, esto que nos trae sobre todo las plataformas, mira, yo estoy fascinada con el tema. Les cuento que en diciembre del año pasado me dediqué a buscar plataformas para hacer coaching. ¿Qué tal? Y una anécdota curiosa es que en alguna de ellas me enviaron una nota y me decían que iba a tener una entrevista con la coach Marley. Y yo, caramba, la coach. Y pregunto, ¿y ella habla español? Y entonces después me dijeron, no, entra. Y que no hay problema. No, pues era un chat. Entonces No me te puedo preguntaba, creer. la coach Marley, entonces me decía, ¿usted prefiere trabajar con no sé qué? Yo decía, no. O sea, no me dijeron no. O sea, es que es un tema, no sé, ¿sí? No me dijeron, es un Espectacular. computador. Me Sí, encantó, me encantó. mira, decía, eso es absurdo. Igual les cuento que presenté hasta entrevistas en mi inglés, que todo el año estudio inglés, precisamente para poder trabajar en esas plataformas. En algunas te dicen, ok, ahí están las que te dicen, ok, ven, están las que tienen 500 horas, están las que dicen solamente con la credencial, y digamos que estuve haciendo ese ejercicio, y sí, digamos que creo que a través de las plataformas se puede llegar a gente con la que nunca pensamos que íbamos a trabajar. De hecho, estoy trabajando en Colombia, Sí. aquí en Colombia, y sí democratiza. O sea, ahí hicimos todo un tema, por ejemplo, de negociación de tarifas, ¿sí? Ajá, Y exacto. sí,
Y también están, por ejemplo, una que me dijeron, no, espérate cuando tengas otra credencial, porque queremos, yo soy ACC, y me acabo de credencializar como coach de equipo, entonces voy a volver a escribir, pero sí son, por ejemplo, o sea, nosotros solo trabajamos con organizaciones tipo Google, Microsoft. ¿Sí? Entonces, oiga, qué rico. Además, en coaching grupal. Entonces, pienso también que por esto me he ido por este lado, porque pienso que está el futuro, lo que tú decías, lo impredecible. Pues sí, trabajar con equipos es una delicia y tal diversidad Además que me hay algo parece que bien es... interesante ahí. Fíjense el valor que tiene pertenecer a una comunidad como ICF. Mucha gente me llama a mí para ver qué hacer. O sea, soy coach recién recibido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo siempre les digo, tenés credencial porque si querés empezar a trabajar, hoy la manera más fácil de empezar a trabajar es entrar a una plataforma. Pero si no tienes credencial, no te contratan. Entonces, ¿de qué habla esto? Habla de que la credencial no solamente habla de la experiencia que tengas, sino de que perteneces a una comunidad, que reconoces un marco ético, que para mí hoy es el gran tema del coaching. El marco ético, el respeto y el conocimiento de tus límites, hasta dónde llega el coaching y hasta dónde no llega el coaching, y poder decirlo y reconocerlo claramente o pedir ayuda. Entonces, muy importante. Pertenecer a una comunidad como esta es un respaldo. O sea, la gente que dice, a mí ICF no me da nada, no me da nada, ojo, porque por ahí tener la credencial sola te habilita a tener un montón de trabajo. Y creo que como comunidad, si nosotros queremos que nos dé algo, hagámoslo nosotros. Seamos nosotros los que promovemos los espacios para dar, los que promovemos los espacios para compartir como miembros, ¿no? Y bueno, qué bueno que ICF México está tomando estas iniciativas de armar sus pláticas mensuales. Muy bien, felicitaciones. Pero buenísimo lo que compartes, Olga, buenísimo. Y sí, muy real. Cada vez más, yo creo que cada vez más va a ir para ese lado de las De hecho, mira plataformas. que está la acreditación ya Sí, en ICF, entonces, bueno, no, les quería, ahorita que decías alguna experiencia, recuerdo que yo decía, no, esto es muy bien. absurdo. Con el bot, con el bot. El bot Ajá. de entrevista. Sí, Buenísimo. claro, ¿qué tal? Buenísimo. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, decir algo? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, Por acá por el chat todo el mundo te agradece. Gracias un totales, Lau. placer. Un placer. Gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y les Bueno, recomiendo que la próxima vez, ojalá, puedan escuchar a Marce. Que bueno, espero haberla representado como se lo merece. Y bueno, desearle muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la oportunidad y la confianza. no, gracias a ti por haber venido. Te seguiremos invitando, seguro, ¿eh? Te Con queremos volver muchísimo gusto acá voy a venir. Con y con muchísimo Marcela gusto voy a también. venir. Claro que sí. Muy buenas noches para todos y gracias. Muchas gracias. Buenas Estamos en noches. contacto. Hasta luego. Gracias.